¿Me están escuchando bien? A ver, por acá. Hola, ¿qué tal? Jennifer, Camila. Sí, se me escucha, qué bueno. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos al ciclo ordinario 2022-2. Yo soy la maestra Jessica Salva y voy a estar acompañándolos durante este tiempo. Espero que podamos juntos reforzar este curso tan importante para nuestras vidas, ¿no? Hola, Sabrina, Rodrigo. Somos un grupo, así que espero que podamos trabajar bien la teoría, realizar los ejercicios de aplicación y finalmente las preguntas del material que ustedes reciben, las 12 preguntas, de las cuales 4 vamos a estar resolviendo en estas 2 horas. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a ver si puedo compartir bien la diapositiva. A ver, aquí. A ver, me confirman, chicos, si pueden observar, por favor, el material. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ya, como yo no lo puedo visualizar, estoy compartiendo solamente la ventana. Ok, ya. Voy a estar ahí leyendo. Voy a minimizar para poder trabajar correctamente. Entonces, todos estamos observando, ¿cierto? La primera presentación correspondiente a esta primera semana. Previamente, chicos, algunas recomendaciones para este ciclo. Algunos recién están participando de él y otros quizás puedan tener alguna experiencia. Lo importante es ir con calma en cada una de las semanas, escuchar la teoría, realizar poco a poco los ejercicios, recurrir a materiales que ofrecemos en el centro preuniversitario, la ficha de resumen que está al final de las preguntas, los ejercicios de aplicación que están en los PPT, recurrir a la plataforma donde ustedes pueden despejar algunas dudas con docentes que seguramente van a estar acompañando a través del chat, fuera de este horario. Y, ¿qué más? Los libros de la Real Academia Española, como el libro de ortografía, el del 2010, que es la base de muchos de los temas que vamos a trabajar. Y bueno, también el libro de lenguaje del Centro Preuniversitario. Entonces, esos textos nos van a apoyar en todo este marco teórico, ¿sí? Entonces, con esta introducción, vamos entonces ahora a trabajar lo que es la comunicación, entendiendo que esta comunicación, chicos, se define como un proceso social. Quiere decir entonces que abarca a todo ser viviente, los humanos, los animales, las plantas, también logran comunicarse. Consiste entonces en un intercambio de información. Justamente este término comunicación viene del latín comunicare, que es intercambiar, poner en común, ¿no? Ideas, todo tipo de datos que podamos ofrecer, ¿no? Uno hacia el otro. Entonces, esta comunicación va a ser así. A través de señales, vamos a poder compartir un mismo código para poder comunicarnos. Todos los seres vivos se comunican efectivamente. Estamos viendo a esta señorita, está hablando por teléfono. En el otro caso está escribiendo, ¿no? A través de esta red social, ¿no? El WhatsApp. Los animalitos, los perritos, entre ellos, entre la misma especie, también logran comunicarse. Vamos a ver de qué forma, ¿no? No va a ser igual, obviamente, que los seres humanos. Este grupo de personas también se está comunicando, estas dos, estrechando sus manos, que es otra manera de también hacerlo. Entonces, la comunicación va a ser ese intercambio de ideas que vamos nosotros a manifestar tanto en agrupaciones humanas como no humanas. ¿Cuáles son las clases de comunicación? Seguramente han escuchado que esta clase de comunicación se va a dividir en dos, la comunicación humana y la no humana, ¿no? La humana, los seres humanos, logramos comunicarnos de dos maneras. Una es como
Una comunicación verbal, también llamada lingüística, es aquella que emplea entonces la lengua, ¿no? Ya sea en forma oral o en forma escrita, ¿no es cierto? Entonces, usamos este código para poder comunicarnos. Luego está también la forma no verbal o no lingüística, entonces ya no empleamos la lengua, pero vamos a emplear otra forma, ¿no? De manera visual, acústica, vamos a lograr comunicarnos también, ¿no? Como lo estamos viendo, estrechando las manos, que es una forma de hacerlo. Entonces, esta comunicación humana nos involucra a nosotros, ¿no? En este momento nos estamos comunicando, por ejemplo, ¿qué me dicen? ¿Sí? Ajá, sí, ¿no es cierto? Nos estamos comunicando. Ustedes están recepcionando una información mientras que yo estoy dando estos datos, ¿no es cierto? A través de exposición oral nos estamos comunicando, ¿cierto? Ahora, si yo les he saludado, les he escrito por el chat de esta reunión, ustedes han respondido, ¿no? Yo les he dicho buenas tardes, estimados estudiantes, y ustedes también han respondido buenas tardes, profesora, maestra, ¿no? Entonces, ¿estamos comunicándonos también? ¿Qué dicen? ¿Sí? Ajá, así es, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo y estoy leyendo todos los mensajes, se van abriendo la pestañita, ¿no? Muy bien, entonces esa también es una forma de hacerlo. Vamos a continuar. Todos están observando el PPT, ¿no? Porque yo estoy minimizando para que ustedes, para poder leer también sus mensajes. Cuidado que de repente no se vea y estoy suponiendo algo que no es, ¿no? Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar con esta clase de comunicación. Ah, ya. Gracias, Daniel. Gracias, María Fernanda, que me están allí avisando. Muy bien. Entonces, estaría la comunicación humana verbal. Recordemos que esta comunicación nos involucra a nosotros como seres humanos. Empleamos nuestra lengua para poder comunicarnos. De manera oral, ¿no? La podemos clasificar, es decir, auditiva. Recepcionamos, escuchamos, ¿no es cierto? Hablamos para poder comunicarnos. Entonces, emplea, nos dice un código lingüístico de manera hablada. Podría ser en una conversación, ¿no es cierto? Un diálogo, estamos en este momento exponiendo sobre un tema, estamos oyendo, estamos comunicándonos de manera oral, ¿no? Si hago una llamada por teléfono, también estoy hablando, conversando de repente con mi amiga, con mi enamorado, ¿no? Entonces, con mi mamá, entonces podemos también comunicarnos de manera oral. Cada vez que empleo, entonces, nuestra lengua para poder hacerlo, lo vamos a realizar de manera verbal, oral, ¿no? Entonces, por eso se considera hablada auditiva. Uno habla y el otro escucha, ¿no es cierto? Entonces, recepcionamos ello. Lo que el locutor de radio de repente está transmitiendo una noticia, una información y estoy de repente en el auto, estoy también recibiendo esa información, estoy comunicándome de manera oral, ¿no? Lo podemos hacer a través de otros medios, pero estamos utilizando nuestra lengua, ese código lingüístico, entonces, para poder hacerlo. También podemos emplear esta comunicación verbal de manera escrita. Esta comunicación recibe el nombre de visuográfica, es decir, visual y gráfica. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a hacer es leer, ¿no es cierto? Leer esos signos. ¿Y qué es la escritura? Es la representación gráfica de la lengua, ¿no es cierto? Entonces nosotros, cuando podemos leer, estamos comunicándonos, ¿cierto? Entonces, vamos a considerar que de manera escrita podemos hacerlo cada vez que, por ejemplo, leo la noticia en un periódico, ¿no? Como lo estamos viendo en este momento. Ahí dice aluvión de conciertos en Barcelona en 2022. Estoy descifrando estos signos.
estoy entendiendo esa información. De manera escrita lo podemos hacer también cuando escribimos una carta, la leemos, o aquellas, por ejemplo, notas que podemos dejar en algún lugar con el fin de avisar, ¿no? De repente llego a casa y encuentro una nota pegada en el microondas donde me dicen, hemos salido, ¿no? Hemos salido, sírvete o calienta tu comida. Entonces, hay una nota que se ha colocado en ese lugar y me están informando, lo he leído. Si estamos de manera presencial en el aula, a veces colocan avisos, ¿no? En ese momento, entonces también voy leyendo, voy informándome sobre lo que están tratando de comunicarnos. Todo lo que yo puedo leer. La lectura implica entonces el conocimiento de nuestra lengua en forma escrita. Cuando leo un cuento a mi hijo, entonces estoy empleando este sistema, ¿sí? Entonces, todo lo que pueda llevar hacia la escritura. Intercambiamos mensajes por el WhatsApp de repente o un mensaje de texto. Es también una comunicación verbal escrita, ¿sí? ¿Se está entendiendo entonces, chicos? A ver, ¿sí? Todo lo que implica entonces esa comunicación, esa comprensión sobre ella. Ahora, esta comunicación no es suficiente. Nosotros como seres humanos no solamente nos comunicamos conversando o escribiendo, ¿no? Sino también complementamos esta comunicación a través de otra manera. Por ejemplo, visualmente podemos expresarnos, ¿no? Y acá vamos a encontrar que esa comunicación será llamada por eso no verbal, porque no estamos empleando, acá, a ver, voy a enfocar, no estamos empleando, por ejemplo, la lengua. Simplemente lo podemos hacer con movimientos, podemos expresarnos, ¿no? Haciendo movimientos de nuestras manos, nuestras expresiones, podemos emitir un sonido, podemos de repente tocarnos, ¿no? Entonces, el ser humano necesita también de otros elementos para poder manifestar, ¿no? Sus sentimientos, sus inquietudes, todo. Entonces, nosotros vamos a lograr comunicarnos de manera no verbal. Por eso hace uso de nuestros sentidos y lo hacemos de esta manera. El ser humano ha logrado entonces comunicarse de manera no verbal auditiva. ¿Qué otro nombre lo podemos también conocer? A la auditiva le podemos decir acústica, ¿no? Acústica. Vamos a agrandar, ¿sí? Entonces, esta comunicación auditiva o acústica, algunos le dicen también sonora, ¿no? Puede recibir estos nombres, lo importante es que ustedes lo identifiquen a esta clase de comunicación, por acá mejor, que ustedes lo ubiquen, por ahí, ¿no? Puede recibir esos nombres, ¿no? Es una comunicación que utiliza el sentido del oído para poder recepcionar los sonidos que me van a expresar algo. Tienen una intención, por eso que hay una comunicación. Por ejemplo, si veo en esa imagen, ¿no? A ese policía que toca el silbato, ese sonido del silbato tiene una intención, ¿no es cierto? Puede ser que me ayude a detener el tráfico, puede ser que con el silbato sea una voz de alerta para detener a alguien, ¿no? Entonces, el silbato que utiliza el policía tiene esa connotación, ¿sí? Igual que el silbato se utiliza el maestro de educación física, ¿no? Alguna vez ustedes han hecho deporte y seguramente el profesor no está gritando, simplemente ha tocado el silbato, ¿no? Para poder convocar, para poder llamar, etcétera, ¿no? Entonces, el silbato es un sonido a través de ese instrumento que permite que nosotros realicemos algo, nos comunique algo. Esa sirena que utilizan, por ejemplo, la ambulancia, la misma policía o de repente los bomberos. A ver, dígame si no nos expresa algo cada vez que escuchamos ese sonido. Actuamos inmediatamente, ¿no es cierto? Si yo escucho de repente esa sirena de los bomberos, ¿qué es lo primero que pienso? A ver, chicos, ¿qué es lo primero que imagino que está sucediendo?
¿A dónde se irán esos bomberos? A ver. Ajá. Ve, por ahí, a ver. Que hay un incendio, muy bien. Puede ser un incendio forestal, si estuviera cerca de, por ejemplo, bosques, ¿no? Efectivamente, también puede ser que están yendo a ayudar, ¿no? Ha habido algún desastre. Recuerda que los bomberos también no solamente apagan incendios, sino tienen todo un equipo de ayuda, ¿no? Para salvar, por ejemplo, en los derrumbes, algún herido, exacto. Entonces, pero inmediatamente soy alerta porque he escuchado el sonido de la sirena de los bomberos. Eso es lo que pretende de manera auditiva al utilizar tal o cual instrumento. Entonces nos comunicamos, no necesitan estar, por ejemplo, digamos, utilizando el megáfono o estar gritando con letreros, no, simplemente utilizan ese sonido. Lo mismo va a suceder con la ambulancia, ¿no? Ahora que hemos estado ya pasando esta pandemia, constantemente hemos estado escuchando, por ejemplo, el sonido de la ambulancia, ¿no es cierto, chicos? ¿Y qué pensamos? Decíamos, uy, ahora, ¿quién está batiéndose entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, están yendo a un hospital, están apresurados, entonces, ¿cuántos enfermos ha habido, no? Entonces, y ese sonido es característico que, como por ejemplo, conductor, yo tengo que ponerme a un lado para ceder el paso a estos vehículos, ¿cierto? El de los bomberos, el de la ambulancia, el de la policía también, ¿no? Entonces, son sonidos que todos, donde estemos, ya sea en el Perú o en cualquier otro lugar, reconocemos, ¿no? En el caso de la policía, cuando hay persecuciones, por eso que cuando inmediatamente escucho esa sirena, no puedo estar de espectador, ¿no? O espectadora, ahí contemplando a ver qué sucede, ¿no, chicos? Porque es peligroso. Si es de la policía, puede haber una persecución, ¿no? No delincuentes, puede haber disparos, entonces tengo que mantenerme con seguridad, algún crimen, un asalto, entonces no puedo estar contemplando, ¿no? Tranquilamente, tengo que proteger ese sonido. Yo sé que tengo que inmediatamente salir de ese lugar, ¿cierto? Entonces, todos los sonidos me expresan algo. Ahora, hay otro que también ha sido característico, como es el de la campana. A ver, ¿dónde se toca la campana, chicos? ¿Dónde? En las iglesias, ¿correcto? Sí, en las iglesias. Por ejemplo, ¿cuál es la intención de tocar la campana en una iglesia? En la católica, ¿no? La iglesia cristiana católica utiliza mucho. Ah, muy bien, Daniel. Daniel me dice avisar la misa. Exacto, ¿no? O sea, la campana implica que convoco a los feligreses a que acudan justamente a la Eucaristía, a la misa que se va a iniciar. Entonces, también una voz del ángelus, a ciertas horas también las puede ir tocando. Hay una intención entonces de convocar, de avisar, de ponernos de repente en oración, ¿no? Entonces el sonido de la campana es muy característico en la iglesia, pero también ha sido utilizado en las escuelas, ¿no? En los pueblos, para convocar justamente a los niños. Bueno, había etapas en las que no, pues ahora hay timbres que pueden avisarnos los cambios de hora, pero antiguamente no. Entonces tocaban las campanas y los niños llegaban a la escuela, los niños salían a su descanso, ¿no? Su recreo tan esperado. Entonces, en los pueblos aún tocan las campanas, pero también lo tocan cuando la comunidad, ¿no? Ese pueblo quieren reunirse, ¿no? Para decidir qué es lo mejor para su eh, digamos, comunidad. Entonces llaman de esa manera y todos se reúnen en la plaza para poder debatir, discutir a favor de su comunidad, ¿no? Entonces todavía ese sonido implica convocar. ¿Se dan cuenta? Ese es el sonido de la campana. Muy bien. A ver, otro ejemplo más para esta comunicación, entonces, acústica. Hay muchísimos, ¿no? Muchísimos sonidos que seguramente usted reconoce. Ahora que se aproxima
bueno, hay más sol, ¿no? Estamos todavía en etapa de primavera, pero ya viene el verano. Nos provoca un helado, ¿no? Podríamos reconocer, chicos, que hay un vendedor de helado cerca a nuestra casa. Estoy en mi casa, tranquila, como en ese momento. Podría saber que hay un heladero cerca, ¿sí? Y diferenciarlo de un panadero, por ejemplo. ¿Qué dicen? Sí podemos hacer exacto el sonido que emite ese panadero, ese heladero es diferente, ¿no es cierto? Puede utilizar una corneta, puede usar especie de bocina, ¿no? Distinta. Y yo puedo, desde donde estoy, saber si está cerca o no algún heladero. Y es lo que nos pasa, ¿no? Inmediatamente escuchamos, salimos a buscarlo, a mirar por dónde está, ¿no es cierto? Eso sucede, por ejemplo, con ese sonido característico. Cuando venden helados, ahora utilizan el sonido de una marca de helados, ¿no? Que todo el que vende, aunque no sea, por ejemplo, de esa marca Donofrio, ¿no? Pues todos los que venden todo tipo de helado utilizan el mismo sonido porque todos lo identifican con rapidez. ¿Se dan cuenta? Igualmente va a suceder con el panadero. Antes, el panadero, por ejemplo, salía también en sus carritos, ¿no? Por la mañana o por la tarde y vendía el pan, ¿no? En las calles. Entonces todos en lugar de ir a una panadería, compraba justamente al panadero que transitaba por las calles muy temprano o por la tarde, ¿no? Entonces conocíamos ese sonido y salíamos a comprar, ¿no? Ahora hay menos, más que nada venden los dulces, ¿no? Algunos pastelitos, seguramente que han podido algunos comprar. De igual forma sucedía cuando se vendía la leche, ¿no? Ustedes ya no son la generación que han visto cómo llegaba la leche en botellas de vidrio y en la ciudad, ¿no? Ni siquiera en el campo. Podíamos, podíamos nosotros observar, por ejemplo, que la leche se quedaba en las ventanas de la casa. Entonces las amas de casa salían a recoger la leche. ¿Cómo? Pues salía solamente con el sonido del golpe, ¿no? De la moneda en las botellas de vidrio. Lo que ahora es como el sonido de los que recogen botellas. Eso sí lo han escuchado. Entonces, no solamente porque lo dicen, sino porque golpea, entonces saben que están recogiendo. La venta de la leche era así, era similar, era similar, ¿no? Entonces, podía las amas de casa, sobre todo, saber que el lechero había llegado a su casa por ese sonido que golpeaba y las botellas grandes, ¿no? De vidrio, yo lo recuerdo, era muy chiquita, las dejaban, ¿no? En las ventanas de la casa. Nadie se las llevaba, respetaban porque era la leche de los niños, ¿no? Eran otras épocas, estoy hablando de los años 70, ¿no? Más o menos. Entonces, era así. Ese sonido, las mamás lo identificaban, ¿no? Salían y pagaban. Entonces, miren cuánto podemos nosotros reconocer únicamente de manera acústica, sonora o auditiva, ¿no? Entonces, vamos a seguir bien. Todos siguen viendo, por ahí creo que leía que alguno no veía la presentación. A ver, ya estamos aquí, entonces, ahora esto podemos también comunicarnos de manera visual. ¿Cómo nos comunicamos visual? A través, por ejemplo, de los colores, ¿no? De las luces, de esas formas que vamos a observar. Por ejemplo, los colores que se pueden manifestar en la luz del semáforo. Por ejemplo, el color rojo. A ver, chicos. Color rojo en la luz del semáforo me transmite una información. Me dice que me detenga, ¿no es cierto? Que me detenga. Pero ese mismo color rojo, por ejemplo, en una tarjeta que utiliza el árbitro, ¿qué significará? A ver, ¿qué significará? A ver. Ustedes que ven partido, expulsión. Ajá, correcto. Ah, si expulsa a ese jugador, efectivamente, entonces esa tarjeta roja implica que no debe de permanecer en el campo deportivo, ¿no es cierto? Entonces, solamente con mostrar esa tarjeta.
No está el árbitro discutiendo, nada. Los jugadores podrían decir lo que sea, pero si ya sacó esa tarjeta es suficiente. Visualmente me ha comunicado mi expulsión. Ahora, lo mismo, ese color rojo en una bandera que se coloca a la orilla del mar. Por ejemplo, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué implica como bañista? ¿Puedo ingresar o no debo de ingresar al mar? A ver, ¿qué dice? Veo esa bandera roja que está a la orilla del mar. ¿Debo? No, claro, no debo de ingresar, es peligro, ¿no? Esa marea es alta, el mar está embravecido, entonces no debería de ingresar. Sería imprudente de mi parte hacerlo, pese a la advertencia. Entonces, visualmente nos estamos comunicando, estamos observando. Esas caritas que colocan muchas veces por acá, creo que se puede acá transmitir los emoticones. Creo que, no sé si compartido. Por aquí, a ver. ¿Sí? Ya, ahí está. ¿Es visual o no? ¿Sería visual? Eso sí, ¿no es cierto? Esa es una comunicación visual. A través de emoticón estamos justamente expresando si estoy enojada, estoy molesta, estoy feliz, ¿no? Pero estoy compartiendo esa imagen, es una imagen. Entonces corresponde también algo visual, ¿no? Visualmente podríamos también observar, por ejemplo, la elección de un papa, estando fuera del Vaticano. ¿Alguno sabe cómo se elige el papa? Cuando ya eligieron al papa, ¿qué es lo que de pronto aparece en el Vaticano, en la cúpula? A ver. Ujú. Así es, el humo, efectivamente. El humo es esa señal entonces que se transmite para poder determinar que se eligió el Papa. Si es color, entonces negro, es que todavía no han deliberado, todavía no han decidido. Pero si es color blanco, entonces ya se eligió. Hay buenas noticias. Ya hay una elección, entonces, de aquel representante, ¿no?, de la iglesia. Entonces, ustedes sí han podido presenciar la elección del último Papa, ¿no?, el Papa Francisco. Entonces, a nivel mundial se ha transmitido esta elección. Es visual también esta forma de hacerlo, ¿no? Entonces, ya hemos visto como ejemplos a la comunicación no verbal visual. Sigue siendo humano porque es el ser humano el que ha creado esta forma, esta manera de hacerlo. También podemos hacerlo de forma gestual. Entonces, de manera gestual, chicos, ¿qué implica? Utilizo entonces mis gestos, ¿no es cierto? Mis movimientos para poder expresar de repente mi enojo, mi enfado, ¿no? Entonces, voy a indicar, ¿no?, estos movimientos para poder decirle al otro lo que voy sintiendo. Entonces, por eso podemos mirar en esta diapositiva, ¿no?, esas expresiones de temor, ¿no?, esas expresiones de enojo, esa expresión de alegría, ¿no? Cuando estamos observando, ¿no?, a nuestros estudiantes, por ejemplo, nos damos cuenta cuando están preocupados, cuando están estresados, conforme van pasando las semanas, ¿no? Entonces, tratamos de mostrar muchas veces, por más que lo disimulemos, cómo nos encontramos, ¿no? Entonces, eso es gestual. Los movimientos. Cuando saludo, de repente estoy en mi clase, de pronto por allí pasa un colega, entonces no le digo hola, ¿no? Simplemente muevo mi mano, ¿no? Muevo mi mano. Enseñarles. Si quiero decirles de repente a mi estudiante que se acerque, tiene alguna consulta, entonces le digo que venga, ¿no? Hago un movimiento. Quiero que indicarle que me espere, entonces espera, o un momento, entonces hago esto incluso, ¿no?, más pequeño. Entonces juego con mis movimientos.
Esa es la intención de emplear nuestra comunicación no verbal gestual, ¿no? Después está la comunicación táctil. Esta es muy importante. Es una comunicación que acerca al ser humano. ¿Y cómo lo acerca? Pues nosotros somos seres que tienen que relacionarse, ¿no? Uno con el otro. Y lo hacemos a través de ese contacto. Entonces, por ejemplo, nos damos un abrazo, un abrazo. Nos podemos dar golpes en la espalda. A ver, ¿cuándo nos damos palmaditas en la espalda? A ver, chicos, ¿en qué momento podríamos darnos un golpecito en la espalda? A ver, ¿quién me dice? A ver, muy bien. Cuando quiero consolar, exacto, para avisar algo, bueno, claro, le paso la voz, bueno, pero básicamente esas palmaditas en la espalda se da cuando damos el pésame a alguien, ¿no? Muchas veces no sabemos cómo expresar con palabras ese pesar, ese dolor que también sentimos por la pérdida de alguien, entonces le dan palmaditas en la espalda a ese amigo, ¿no? Las chicas pues abrazan, ¿no? Bastante. Entonces está en contacto. Como está en contacto, nos estamos tocando, es por eso táctil, ese abrazo, ese contacto que tenemos, ¿no? Por ahí decían cuando felicitas a alguien, claro, también, ¿no? Podríamos dar, ¿no? Más fuerte esos golpes en la espalda, de repente ese abrazo profundo de felicitación también, ¿no? Podemos hacerlo con las manos, podemos hacerlo también con nuestros labios cuando nos besamos. A ver, esa madre que besa a su hijo para despedirlo, es también táctil. Los besos pueden ser diferentes, obviamente. Puede ser en la frente, en la mejilla, en los labios, ¿no? Es distinto un beso de una madre a su hijo, un beso de los novios, un beso con el amigo, ¿no? Es distinto. Entonces, pero en todos los casos hay expresión de ese amor, ¿no? Entonces, ese contacto que tenemos es táctil. Todo lo que implica tocarnos, nos tocamos y por ejemplo, también acariciamos, ¿no? Nos acariciamos. Entonces, es táctil. Pero táctil es el ejemplo que hay en esta imagen. Por ejemplo, este sistema que le llamamos el sistema braille, por ejemplo, esos nuditos que utilizan, por ejemplo, este sistema que utilizan los ciegos, ¿no? Es para poder leer esta información, ¿no? Entonces lo hace tocando cada uno de estos puntitos que va a estar en este sistema creado para ellos. Entonces es también táctil, ¿ok? Ujú. Claro, no solo con las manos, hemos visto que podemos hacerlo también dándonos besos, como les había dicho. Pero a veces, les decía, el ser humano entra en desesperación, a veces no sabe cómo controlar muchas veces su temperamento y puede ser agresivo. Y surgen, por ejemplo, estos golpes, ¿no? Que a veces se dan. Y sería también táctil. Si, por ejemplo, observamos que esta jovencita de repente indignada porque encontró a su enamorado besando a otra jovencita, no se pudo de repente controlar y va y le propina un golpe, una cachetada. Al hacerlo, ha utilizado una comunicación no verbal táctil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ha golpeado, ¿no? Entonces, esa también es una comunicación dada de esa manera. En lugar de hablar, conversar, dialogar, o sea, una verbal oral, pues ha utilizado la otra, ¿no? Que no es lo ideal porque es violenta, ¿no es cierto? Entonces, chicos,
Estamos constantemente rodeados de esta clase de comunicación, porque todo va de la mano. Cuando queremos sorprendernos, de repente le hago un corazón, ¿no? Para expresar mi amor a alguien. Entonces, estoy haciendo una comunicación no verbal visual, por ejemplo. ¿Ven? Sí, entonces, vamos a ver la última, que es la comunicación química. Y aquí tiene relación a estas sustancias que podemos nosotros también transmitir a otros, ¿no? Entonces, los olores, esta sensación de atracción que podemos sentir uno con el otro, esa química, como decimos, ¿no? Esa química que surge entre una y la otra atracción es porque hay una relación que se establece entre ambos. Esta comunicación química también la podemos llamar olfativa, ¿no? Olfativa. El ser humano también ha creado esta comunicación, por ejemplo, no verbal química, como es el perfume. Es algo artificial, no es natural, ¿no? Pero el perfume tiene la intención de seducir, ¿cierto? Oler bien, atraer, ¿no? Entonces, se convierte también en este tipo de comunicación. No solamente nuestros olores o nuestras sustancias naturales, ¿no? Que hay en nosotros, sino puede haber la otra forma artificial, pero que también es creada por el ser humano. El perfume, por ejemplo, se creó con el fin de ocultar los malos olores, ¿no? Antiguamente, pero que ahora se ha convertido en un ejemplo, elemento de seducción, de atracción hacia el otro. Oler bien siempre es echarte un buen perfume, ¿no? Entonces, nuestra comunicación tiene estas 5 clases dentro del grupo de la no verbal. Hasta aquí, chicos, ¿está claro? Hemos partido entonces por la comunicación para los que recién se habían reincorporado, que involucra a todo ser viviente como un fenómeno social, que hay 2 clases de comunicación, la humana y la no humana. Hasta el momento hemos visto únicamente la humana, aquella que puede ser verbal o no verbal. Verbal porque emplea la lengua en forma oral o en forma escrita, y la no verbal porque se puede dar de manera, por ejemplo, auditiva, gestual, visual, táctil o química, es decir, utilizando nuestros sentidos para poder comunicarnos. Ahora vamos a ver esta otra comunicación final, que es la no humana. Por lo tanto, involucra a los animales y a las plantas, ¿no? Entonces, esta comunicación humana, recuerden que nos comunicamos, chicos, entre la misma especie, ¿no? Entre la misma especie. Entonces, los animales, por ejemplo, logran comunicarse con el fin de aparearse, permanecer en grupos, ¿no? Protegerse. Esa es la finalidad. Entonces, también hay una comunicación con ellos acústica. A través de esos sonidos que emiten, van a poder llamar a su especie, van a poder atraer, ¿no? Al, por ejemplo, hembra y macho. Entonces, vamos a encontrar que la intención va a ser esa. ¿Cuándo se da de manera acústica? A través de estos cantos, ¿no? De estos gruñidos, de estos bufidos o aullidos. Entonces, el sonido llega a veces a alcanzar kilómetros de distancia, como por ejemplo el aullido de un lobo en una noche tranquila puede alcanzar kilómetros de distancia. Las patas traseras de una rata canguro, por ejemplo, puede llegar hasta unos 45 metros de distancia. Entonces, esos sonidos que ellos emiten pueden justamente permitir que llamen a su propia especie cuando están en peligro, básicamente. Hay sonidos muy finos, los ultrasónicos, ¿no? Que son capaces de llegar, dice, a un lugar que no suele, pues, ingresar con facilidad, ¿no? Entonces, esos sonidos
son los que emiten, por ejemplo, los murciélagos, los delfines, ¿no? Entonces, son sonidos especiales que permiten regresar a través de un tipo de eco, ¿no? Con datos específicos de esa zona a la cual no se accede con facilidad, ¿no? Entonces, por eso lo emite. ¿Qué más? Podemos encontrar una comunicación táctil, ¿no? Y aquí, así como el ser humano entra en contacto, se abraza, se acaricia, se besa, ¿no? Los animales también lo hacen. ¿Cuándo? Cuando lamen, entonces ahí están los lamidos, los picoteos, los acicalamientos. Entonces comienzan a acercarse, a olerse, ¿no? Entonces comienzan a lamer. Entonces es una forma de cortejo, ¿no? Que podemos observar. Pueden lamer, por ejemplo, a sus crías, ¿no? Para limpiarlos, ahí está el acicalamiento. Puede ser que sea un cortejo, ¿no? Picotearse, ¿no? Esos loritos, esas aves, ¿no? Entonces, táctil es ese contacto. O cuando hay enfrentamientos, unen sus cuernos, por ejemplo, el toro, el venado, ¿no? Entonces, hay enfrentamientos y pues entran en ese contacto porque están en lucha, por ejemplo. Entonces, los animales se comunican de esa manera. De manera visual, es otra comunicación humana. ¿Cómo se da? Nos dicen por el color del plumaje. Esa exhibición que tienen, por ejemplo, algunos animales como el pavo real. Perdón, chicos. Entonces muestra, por ejemplo, el color de su plumaje, ¿no? Su cola. Y allí se observa en ese cortejo, ¿no? Entonces se ve ese color. El cambio de pigmentación, ¿no? En algunos animales, cuando están en peligro, cambian el tono de su cuerpo, ¿no? Para ocultarse, por ejemplo. Entonces, visualmente podemos observar. Otro ejemplo sería la luciérnaga, esos destellos de luces que seguramente reconocen, esos destellos que implican ese aparamiento, por ejemplo. Entonces, se da de manera visual. Es una comunicación, entonces, que se da entre ellos. A ver qué me dice. Cuando muestran los dientes, claro. En ese caso, claro, entonces estamos mirando, no lo que va a ser capaz, muestra sus caninos, entonces hay pues esa alerta, ¿no? De querer enfrentarse. Ajá, sí, también, ¿no? Ahora, si ustedes me dicen, profesora, pero yo tengo mi perrito, ¿no? Y cuando me ve, me mueve la colita, ¿no? Les pregunto, chicos, ¿ahí hay comunicación? ¿Hay una comunicación, por ejemplo, no humana o humana entre ese perrito y, por ejemplo, su dueño? ¿Qué dicen? Dicen no humana. Ahí hay una condición, ¿no? ¿Qué habíamos dicho? Para que haya esa comunicación tiene que ser entre la misma especie. Entonces, ustedes, si el perrito, por ejemplo, le mueve la colita, ustedes no están respondiendo de la misma manera, ¿no es cierto? O el perrito no les va a contestar de la misma forma a usted. Entonces, no hay una comunicación entre seres diferentes. Tiene que ser entre la misma especie. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Los gestos es una comunicación justamente gestual, ¿no? Está dentro de la comunicación no verbal, no, humana, no verbal. Esos, esos cambios de las expresiones faciales o corporales corresponden a esta comunicación gestual, ¿no? Muy bien. A ver, seguimos con la comunicación no humana, porque la no humana tiene los mismos nombres de la comunicación no verbal, pero hay que cuidar de no confundirnos porque la no verbal es humana, recuerden, mientras que estas se da en las agrupaciones no humanas, animales y plantas. Entonces, tenemos
Ya habíamos visto la visual, color del plumaje, cambio de pigmentación. Y la comunicación química sería esta olfativa, que es una comunicación donde se segregan estas sustancias que son las llamadas feromonas. Y las feromonas son percibidas obviamente por ellos mismos, que permiten que se actúe de una manera determinada. Por ejemplo, el caso de, ¿ustedes han observado las hormigas, chicos? Cuando recogen sus alimentos, una está detrás de la otra, ¿no es cierto? Están de manera ordenada, lineal. ¿Han observado? Muy bien. ¿Eso es por qué, chicos? Porque los animales, en este caso las hormigas, van a expandir una feromona llamada de rastro. Esa feromona de rastro permite que ninguno, digamos, se extravíe o se pierda, sino que llegue al mismo lugar. Eso es lo que sucede. Esa es la comunicación, por eso química o olfativa. Es una feromona de rastro. Hay feromonas que, por ejemplo, detectan algún intruso. Cuando están en peligro, también van a expandir este olor que solo es reconocido por esa especie, ¿no? Para alertar. Igualmente puede ser capaz que hayan feromonas que puedan atrofiar el aparato reproductor, como sucede con las abejas, ¿no? Entonces, esas sustancias químicas pueden ser de muchas formas, pero en todos los casos es el olor, la parte olfativa, que se va a manifestar entre los animales, por ejemplo. En el caso de las plantas, participan también de esta comunicación. ¿Por qué? Porque las plantas, cuando están en peligro, sobre todo cuando los gusanos comienzan a comer las hojitas de la planta, estas plantas van a expandir o emanar un olor, dice, similar al olor de la lavanda, lo cual va a hacer que lleguen los insectos y pinchen a los, por ejemplo, gusanos, ¿no? Entonces se liberan las plantas de estos otros animales y así se van a comunicar, ¿no? Entonces, fíjense cómo ellos se protegen. Entonces, la comunicación química se puede dar de esta manera en la orina, ¿no? Cuando marca el territorio, ese olor lo reconoce todos estos animalitos que muchas veces siguen orinándose en el mismo lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque es su territorio, lo ha marcado. ¿Se dan cuenta? Entonces se da esta comunicación. Muy bien. ¿Qué más? Cuando un gato se encorva, sería visual. ¿En qué caso se encorva? Yo no he tenido nunca animalitos. A ver, Gabriela. Se encorva porque quiere de repente estar como alerta, en peligro, quiere pelear con otro, quizás. Cuando tiene miedo, ajá, ya. Claro, su cambio de, de su cuerpo, ¿no? Su movimiento hace que, o va a atacar, correcto, que exista una comunicación. Básicamente es esa comunicación entonces en humana visual, ¿no? Que se pueda dar. Se eriza la piel, exacto. Ujú. Cuando un gato prueba el hielo o el agua, ¿no? Le tienen terror al agua. Muy bien. Exacto, chicos. Creo que se entiende entonces esta clase de comunicación y ahora están listos, chicos, para el primer ejercicio de aplicación. Vamos a responder, entonces ya son 5:23. A ver, hasta las 6, ¿a qué hora termina? 6:25, ¿no? Vamos a calcular una hora para la segunda parte. A ver, chicos, tenemos el primer ejercicio de aplicación, son 4 ejercicios, y vamos a responder la primera. Dice, Carla y María se encontraron ayer en el estadio. Durante el partido, Carla, emocionada, gritaba, sí se puede. Por otro lado, María, cada vez que celebraba un gol, tocaba un silbato. En la situación expuesta, ¿qué tipo de comunicación humana se evidencia respectivamente? A ver, respondamos, chicos, por el chat. Está.
Rafo, activando su cámara. A ver, chicos, ¿ya están? La letra E me han dicho. Vamos a ver, entonces, ya todos han elegido su respuesta. ¿Ninguno se ha quedado sin responder? Ya, veamos entonces. Correcto, muy bien. Vamos a ver entonces, más grueso, que la alternativa E era la respuesta correcta. ¿Por qué una verbal oral? Porque Carla, emocionada, grita oralmente, entonces está usando la lengua para transmitir esa información. Sí se puede. Estoy utilizando nuestro código lingüístico como es la lengua. ¿Ven? Entonces era verbal, humana, verbal, oral. Pero en cambio, María, cuando celebraba ese gol, tocaba un silbato, el silbato, en señal de, pues, felicidad. Entonces, ¿qué sucedió? Empleó también una comunicación humana, pero esta era no verbal, auditiva, es decir, sonora o acústica. Correcto. A través del silbato, entonces se ha comunicado. Muy bien. Entonces, era la letra E. Correcto, chicos. Vamos bien. A ver, número 2. Dice, identifique qué tipo de comunicación se presenta en las siguientes imágenes. A ver, la letra A. ¿Qué comunicación era? A ver, en la letra A me dicen humana, acústica. Ya, muy bien. Ajá, muy bien, chicos. Entonces, estamos observando, se deduce por estas rayitas de aquí, ese ladrido, ¿no? De este perro. Entonces, el ladrido del perro es una comunicación no humana, ¿no es cierto? No humana, y puedo clasificarlo, como bien ustedes lo han puesto, como una comunicación acústica, ¿no? No humana, acústica. muy bien, chicos. A ver, la letra B. Esta letra B. ¿Qué comunicación será? Este es la lengua de señas, ¿no? O también llamada de signos. Ajá. Entonces, esa lengua de señas o de signos tiene una comunicación. A ver, ¿qué han colocado? No verbal, gestual, algunos me dicen gestual, gestual. Ya, muy bien. Visual, me dicen otros. Ya. A ver, aquí estamos viendo movimiento, ¿no? El movimiento de la mano que utiliza esta lengua de señas o llamada lengua de signos para poder comunicarse, sobre todo los sordomudos, ¿no? Entonces, es también una comunicación, en primer lugar, humana, ¿cierto? Pero es una no verbal, porque no estamos empleando la lengua, ni en forma oral ni escrita, y al mover nuestras manos, entonces es considerada gestual. ¿Ven? Gestual. Entonces, muy bien, han identificado ustedes, chicos. Correcto. Muy bien, chicos, van bien, están acertando. Es sencillo, ¿no? Pero así pueden colocar las opciones en el examen. Así que practiquemos. A ver, esta comunicación, esta imagen, lo que estamos viendo es el sistema Braille, que hace un momento habíamos mencionado. A ver, ¿qué comunicación sería? Es humana, también es no verbal y es
Correcto, táctil. Muy bien, humana, no verbal, táctil. Muy bien, chicos. Muy bien. Y la última. Este es un quipu. Esta sería una comunicación. A ver. ¿Qué pondríamos? No verbal, visual, Gabriela. Muy bien. A ver. ¿Ah? Muy bien. Entonces, ajá, conectado mi mensajes al celular también por ahí lo podía leer. Ya, muy bien. A ver, en este caso, esta comunicación también es humana, no verbal y sería visual, ¿no? Observamos básicamente la forma de este equipo. A pesar de que hay nudos, no está tampoco comprobado de que estos nudos, al tocarlos, me denote alguna información, ¿no? Entonces, simplemente sería visual, ¿no? La imagen que tenemos de este equipo. Muy bien, chicos. Ahora, voy a agregar un ejemplo más. Una letra E. Vamos a poner por acá. Letra E. Si les digo 2 más 3 igual 5. A ver, chicos. ¿Qué comunicación sería? No, Jennifer, no solamente las gestuales, las expresiones faciales, ¿no? Sino también corporales. Todo tu cuerpo puede transmitir, ¿no? Cuando hago un movimiento, como les decía, de la mano, del brazo para saludar, ¿no? Para acercar, es también gestual. ¿Mm? A ver, ya, la letra E, ¿qué me pusieron? Humana verbal escrita. Humana no verbal escrita, que no. Está bien, Jennifer. A ver, chicos. Creo que aquí han caído varios. A ver, fíjense bien, chicos. ¿Ah? A ver, humana verbal visográfica. Ay, ay, ay. A ver, chicos, fíjense. 2 más 3 igual 5. ¿Será igual a esta? 2 más 2. Etcétera, ¿no? Igual, sí. ¿Será lo mismo? A ver. Acá lo pongo seguidito para que observen. Ajá. Entonces, ¿qué clase de comunicación sería? La primera sería una comunicación humana, son las dos, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Pero, ¿las dos serán verbales o no? Humana. A ver. Sería, chicos, una comunicación no verbal. Los números que tenemos, que estamos observando, sería una comunicación no verbal. Ahora, ¿qué clase? Uy, borré el otro. ¿Qué clase de comunicación no verbal sería? A ver, eso sí pueden ustedes. Ajá, Franco, ¿no? Sería entonces no verbal visual. Correcto. Esta sería la respuesta. En cambio, cuando yo estoy leyendo, ¿no es cierto? Le decía 2 más 2 igual, ¿no? Etcétera. Esa sí sería una comunicación humana verbal escrita, ¿no? Escrita o visográfica. ¿Ok? A ver, ¿está bien?
Humana, claro, porque es el ser humano el que ha creado este sistema. Todo lo que inventa, todo lo que ha creado es hecho por el hombre, entonces corresponde a una comunicación humana. No, sería no humana únicamente si es realizado por los animales y por las plantas o los vegetales. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, chicos, pasamos. A ver, avanzamos. Listo. Muy bien. Ahora vamos a ver los elementos de la comunicación que ustedes seguramente en la escuela han realizado esto. Y recordarán entonces cuando hablamos del emisor, ¿no? El emisor es el elemento principal porque transmite entonces un mensaje. El emisor se le conoce, por ejemplo, como en la comunicación oral como hablante, ¿no? Y en la comunicación escrita como un autor. Entonces el emisor dentro de estos procesos codifica el mensaje. Por eso dice punto de partida del mensaje. Ese emisor codifica. El emisor, les decía, en la comunicación oral, reducir esto, se le conoce como hablante, el hablante. También se le dice locutor, ¿no? Este nombre recibe en las diferentes comunicaciones. En la comunicación escrita, lo estoy abreviando así, sería el autor o el escritor. Entonces, el emisor, repito, es el que emite o envía un mensaje al receptor. Punto de partida del mensaje. El emisor como proceso codifica. ¿Ok? Codifica. Ahora, el receptor es el que recibe, el que recepciona, de ahí viene el término, el destino del mensaje. Entonces, el receptor decodifica o descodifica. A veces se utiliza des o decodifica. Descodifica o decodifica. Vamos a poner decodifica. Entonces, este receptor en la comunicación oral pasaría a ser el oyente. Y si utilizo la palabra locutor para el emisor, sería el interlocutor. ¿Ok? En la comunicación escrita, el receptor es el lector. Es el lector. ¿Ok? Entonces, son otros nombres. A veces les pueden preguntar, determina en la comunicación oral el emisor y el receptor son. Entonces les ponen hablante, oyente. O pueden poner locutor, interlocutor. ¿No? Entonces, esos son los nombres que reciben. En la comunicación escrita, la relación es escritor, autor y lector. ¿Quién realiza la codificación? El emisor. Entonces, aquí codifica o la codificación, ¿no? ¿Y quién decodifica? El receptor. La decodificación o descodificación, ¿no? Ahora, ¿qué es el mensaje? El mensaje es la información que se transmite, ¿no? Todo lo que quiero decir, todo lo que quiero transmitir, esas ideas, ¿no? Van a ser dadas por el emisor hacia el receptor. Esas ideas van a pasar por un canal. El canal es el medio por donde se transmite el mensaje, es la vía, ¿no? Es esa vía. Ambos, el emisor y el receptor, tienen que manejar un mismo código. El código es un sistema de signos. Entonces, este código permite esta codificación y decodificación, ¿no? Del mensaje. Si no manejamos el mismo código, esta comunicación no se daría. Ahora, esto ocurre en un determinado lugar, en un determinado momento,
Entonces, cuando hablamos del tiempo, del lugar, estamos considerando la circunstancia. Y, finalmente, al referente. El referente es la realidad, ¿no? El elemento de la realidad. Es lo que evocamos. Entonces, ¿de qué hablamos? Como el tema. Entonces, estos son los elementos que participan en el acto comunicativo. Ahora, también nos dice que en algunos casos el ruido puede impedir o dificultar el acto comunicativo. Entonces, como ruido, estamos hablando en un sentido también metafórico, ¿no? Que puede haber una interferencia que se pueda dar, ¿no? en esa comunicación. Entonces, vamos a ver en este ejercicio número 2, por ejemplo, cómo identificamos a estos elementos. A ver, chicos, realicemos el ejercicio número 2. La letra me dice en C. A ver, vamos a ver. Del enunciado. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando Inés llamó a su hermana Luisa y le consultó qué deseaba cenar. Sin embargo, Luisa se encontraba en un concierto de rock y no pudo escuchar la pregunta. Se puede afirmar que, a ver, hubo un acto comunicativo exitoso. Si hubiera sido exitoso es porque Luisa hubiera entendido lo que le decía Inés, ¿no? Y eso no se dio, ¿no? No se realizó. Predominó la comunicación no verbal. No verbal. Acá dice que eran las 6 de la tarde cuando Inés llamó a su hermana para consultarlo. O sea, la llamó, le habló y esa es una verbal oral, ¿no? Entonces, no es lo que ha predominado. El ruido impidió la descodificación. A ver, acá ha impedido que el receptor, o sea, Luisa, haya recibido bien ese mensaje. Ajá. Recuerden que el ruido viene a ser toda interferencia que se puede dar también oral o en forma escrita, ¿no? Escrita es cuando hay errores, por ejemplo, ortográficos, o hay una escritura que no es legible, entonces se da esa también interferencia. Entonces, sí, esta era la respuesta. Hubo ese ruido que impidió esta descodificación, efectivamente, ¿no? ¿Se evidenció problemas en la codificación? No, porque Inés, que era el emisor, sí logró hacer la consulta, ¿no? Aunque ella no lo haya escuchado, Luisa, ¿no? ¿El mensaje se construyó con un código diferente? No. El código era la lengua, el sistema de signos lingüísticos. Pero por la interferencia no se dio a cabo. Entonces, concluimos que era la letra C. El ruido impidió la descodificación. Entonces, si acá está usando descodificación, vamos a ponerle también descodificación. Las dos formas se utilizan, pero para mantenerlos igual, ¿ya? Ahora, número 2. Identifica si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos. A ver, chicos. Ya está. A ver, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. A ver, están coincidiendo. Sabrina, Rodrigo, también Joan. Muy bien. A ver, chicos. La descodificación es realizada por el emisor. No, ¿no es cierto? Ese es falso. Falso. Voy a poner rojo por acá. Falso. Correcto. La descodificación lo hace el receptor. Solamente las ondas sonoras funcionan como canal. Recuerden que el canal
es el medio por donde se va a llevar a cabo el mensaje. En la comunicación oral puede ser obviamente esas ondas sonoras, ¿no? Que se da por el aire, pero también esas ondas hertzianas, ¿no? Que se dan a través de una, por ejemplo, antena de radio, ¿no? En una comunicación escrita el canal va a ser el papel, ¿no? Puede ser un papel, puede ser el lápiz, los plumones, o sea, lo que utilizo para escribir, ¿no? Entonces, no era verdadero, era también falso. Muy bien. No, letra C. ¿Es necesario que el emisor y el receptor conozcan el mismo código? Así es. Necesitamos emplear el mismo código para poder comunicar. Verdadero. ¿El elemento de la realidad evocado en el mensaje es el referente? Así es. Así es. Estamos evocando, estamos hablando sobre un mismo tema. Entonces, verdadero. Y finalmente, ¿este proceso solo está presente en grupos humanos? Hemos visto que la comunicación, chicos, no solamente se da en la especie humana, ¿no? También se da entre los animales. Muy bien, chicos. Entonces, hemos coincidido que eran dos falsos, verdadero, y el último era falso, ¿no? Claro, así es. Muy bien. Avanzamos. Ahora estamos en la parte final, ¿no? La mitad. A ver, dice. Vamos a encontrar, chicos, diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Cuando hablamos de lenguaje no estamos hablando, chicos, de el curso de lenguaje, ¿no? Estamos hablando de una facultad que va a ser exclusiva del ser humano. Fíjense que la comunicación abarcaba a toda especie humana, ¿no? Humana y no humana. Pero el lenguaje, en cambio, no. El lenguaje es una exclusividad del ser humano. ¿Por qué? Porque este sistema psicobiológico nace con nosotros. Gracias a esta facultad lingüística es que nosotros podemos realizar una lengua. Podemos manifestarlo a través de ese sistema. Y esta a su vez se concretiza a través del habla, ¿no? Entonces, como seres humanos, nacemos con esta capacidad, con esta facultad lingüística. Esta facultad nos permite desarrollar, repito, una lengua. Si no tuviéramos esta facultad en nuestro cerebro, en nuestra mente, no podríamos desarrollar una lengua, ¿no? ¿Por qué? Porque la lengua es abstracta, es mental. Entonces es un proceso. Entonces, el lenguaje como facultad nace con nosotros. Eso significa innato. Innato indica que nace con nosotros. Hay muchas teorías del lenguaje y la que nosotros manejamos es la teoría innatista, aquella que afirma que el ser humano nace como herencia biológica, como una huella genética, con esta facultad. Entonces, por eso es innato. Es universal, efectivamente, como es universal, quiere decir que está presente en toda la especie humana, en todos los seres humanos, sin diferencia alguna. También es limitante, efectivamente, se va a limitar a la estructura propia de una lengua, ¿no? La cual va a ser impuesta. Entonces, el lenguaje es innato, es universal, es inmutable, ¿no? También por acá podemos colocar que es inmutable. O sea, no cambia. Tampoco puede ser aprendido, no puede ser, nadie nos puede enseñar el lenguaje. Nadie nos puede enseñar esto. No puede ser aprendido, mucho menos olvidado.
y es indiferente ante cualquier tipo de expresión, es decir, que se adapta a cualquier realidad lingüística, ¿no? Acá podríamos poner. Es indiferente ante cualquier tipo de expresión. Entonces, estas son las características, chicos, del lenguaje. Vamos a ir aprendiéndolas, recordándolas y diferenciándolas con las otras dos, ¿ya? Entonces, ahí están. Cuando decimos que es indiferente ante cualquier tipo, chicos, de expresión, se refiere a que se adapta a cualquier realidad. Por ejemplo, una pareja de quechua hablantes dan en adopción a su niño recién nacido, una pareja alemana. Vamos a ver que ese niño tiene su facultad, ¿no? Que la lleva intacta, pero cuando la va a expresar, esta será, por ejemplo, desarrollando una lengua, no el quechua, sino el alemán. Entonces, por eso se adapta a cualquier tipo de expresión. Se adapta a cualquier realidad lingüística. ¿Ok? Muy bien, así es. Desarrollará esa habilidad con el alemán, ¿no? Muy bien. Ahora, una vez que ya sabemos que el lenguaje es un sistema psicobiológico que pertenece justamente a nuestra mente, a nuestro cerebro, está como un chip en nosotros, permite manifestarlo a través de la lengua. Y la lengua es un sistema de signos lingüísticos que nosotros ahora conocemos y utilizamos, ¿no es cierto? Nuestra lengua es un sistema mental, aún está en nuestra cabeza, por eso es abstracta, es psíquica, ¿no? Aún es como cuando nosotros estamos, antes de hablar, estamos pensando lo que vamos a decir. Ese proceso interno, digamos, es como si estuviera procesándose, como les digo, nuestros sonidos ideales, que son nuestros fonemas, que al unirse luego van a concretizarse a través del habla. Entonces, aún siguen siendo abstracto, mental, es algo interno. Se convierte la lengua en algo social porque todos podemos hablar una misma lengua, ¿no? Todos podemos utilizar una misma lengua. Por ejemplo, en el Perú utilizamos el español, también el quechua y otras más, ¿no? Es un producto histórico, claro, porque la lengua ha ido evolucionando, ¿no? En el tiempo, tanto diacrónica como sincrónicamente. Entonces, la lengua tiene estas cuatro características. Es un sistema de signos lingüísticos, es mental o psíquica o abstracta, es social, involucra a todos y es una herencia, ¿no? Por eso es un producto histórico, ¿no? Que ha ido cambiando en el tiempo. Ahora, esta lengua se concretiza, se realiza a través del habla. El habla, por eso, es el uso de esta lengua, el uso de este sistema de signos. El habla se da porque nosotros, todo lo que está de forma mental, al utilizar el aparato fonador, esa es la parte física, se combina y se producen los sonidos. Entonces se concretiza. Hay fonos. Los fonos son los sonidos que escuchamos, como en este momento, que se produce por el habla. Por eso el habla es psicofísica, ¿no? Es individual. Cada uno de nosotros utiliza esta lengua de una manera particular, ¿no? Es momentánea. Podemos variar nuestra forma de hablar con un grupo de personas, ¿no? En diferentes, por ejemplo, momentos. Entonces, soy más formal o menos formal, ¿no? Algunos grupos de personas. Entonces, esta es una cadena, por eso. Primero el lenguaje, como facultad, permite que la lengua se lleve a cabo. Y esta, a su vez, siendo mental, se realice, se concretice a través del habla. ¿Ok? ¿Está claro, chicos? ¿Mm? Muy bien. Tenemos esta variación lingüística.
La variación lingüística nos permite señalar que las lenguas en general presentan dialectos. ¿Y qué es un dialecto? Un dialecto es una variedad que puede ser social o geográfica de una lengua, ¿no? Entonces vamos a observar, por ejemplo, que el español existen dialectos regionales del español. Esos dialectos regionales son los que el español en el Perú, el español de México, el español de España, son variaciones de una misma lengua, ¿no? Entonces, ese es el dialecto, una variedad social, ¿no? O geográfica de una lengua. Se evidencia además en los niveles fonético, morfológico, semántico, léxico y sintáctico, ¿no? Que ya vamos a ir conociendo, tiene relación a los sonidos ya concretos, a la forma, a la estructura de la palabra, a los significados, al origen de este lexema, ¿no? Y a las funciones que tienen las palabras, ¿no? El dialecto estándar es el denominador común entre todas las variedades de una lengua. Entonces, algunos dicen, pero profesora, el español de España no es el mejor entre todas las variaciones. No, no es así. El español de España es uno de los dialectos regionales de esa lengua. ¿Ven? El denominador común entre todas estas variedades lo establece, obviamente, la RAE, que determina, ¿no? Esta forma de emplear y usar nuestra lengua. Por eso el dialecto estándar se refiere a la variedad de lengua usada en contextos formales. Entre toda la variedad nos sometemos, nos guiamos a través de lo que establece esta RAE que reúne a todas las academias de la lengua española, ¿no? De ahí surge un denominador común. Por ejemplo, no es estándar si yo digo, ojalá que haya más vacantes. Ustedes me dirían, profesora, pero ¿cómo dice haya, no? ¿Sí o no? Entonces, eso sería justamente no estándar. Entre todas esas variedades no podemos expresarnos la forma del verbo haber de esa manera. Tengo que decir, ojalá que haya más vacantes. ¿Ven? Muy bien. Existen dialectos en las lenguas. Claro, las lenguas tienen dialectos. Tienen dialectos, todas las lenguas. Muy bien. Ahora, ¿qué es el idioma? El idioma, chicos, viene a ser la lengua oficial de una nación. Desde aspectos extralingüísticos, vamos a ver, por ejemplo, que se ha determinado que tal lengua representa a una nación por, de repente, aspectos políticos o sociales o económicos. Entonces determinó que tal lengua lo representa. Al representarla, representar a esa nación, se convierte en una lengua oficial. ¿Ven? Una lengua oficial. Es una lengua natural, simplemente que ha sido elegida por aspectos fuera de lo lingüístico, simplemente. En el Perú, ¿qué es lo que nos dice? Miren, esto también lo vamos a ver la próxima semana, pero ya vamos adelantando que en el Perú, en el artículo 48 de nuestra Constitución, se afirma que son idiomas oficiales el castellano, en la zona donde predomine, también lo son el quechua, el aymara y las demás lenguas aborígenes según la ley, ¿no? Entonces, eso es lo que dice nuestra Constitución. Tercer ejercicio, chicos. Muy bien. A ver, el concepto variedad lingüística empleada por personas que pertenecen a un mismo grupo social, habíamos definido que los dialectos se pueden dar como variaciones sociales o geográficos. Cuando hablamos de esa variación en un grupo social, no estamos hablando de la lengua, porque la lengua no es una variedad lingüística, es un sistema de signos. No hablamos de idioma, porque el idioma es la lengua oficial, ¿no? No hablamos de un lenguaje, porque el lenguaje es una facultad
o un sistema psicobiológico, ¿no? Mental, ¿no? Herencia biológica. El término que no habíamos conocido era sociolecto. Podíamos descartarlo porque sé que el habla es el uso de la lengua, el uso del sistema lingüístico, y además es concreto, y no es una variedad. Entonces me queda como respuesta que esa variedad que corresponde a un grupo social sería el sociolecto, ¿no? O dialecto social. Eso significa. Entonces, se da por los estratos sociales, ¿no? Esa diferencia. Entonces, es una variedad lingüística. Número 2. Identifique el enunciado que está expresado en dialecto estándar. Recuerden que estándar es adaptado a todas las variedades. Por ejemplo, si decimos, su prima del Juan lo visitó ayer, Paulina. ¿Qué dicen? Su prima del Juan. ¿Debería de expresarme de esa manera? Tendría que haber dicho, la prima de Juan lo visitó ayer, ¿no? Entonces, aquí veo que hay, pues, presencia de los posesivos, ¿no? Lo cual no es estándar. Entonces, es una variedad, sobre todo amazónica, ¿no? Su prima del Juan, se expresan de esa manera, ¿no? Descartado. Tu tío le vio llegar muy tarde a Elizabeth. A ver qué dice. Tu tío le vio llegar muy tarde a Elizabeth. ¿Qué vemos ahí? ¿Estará bien? Ajá, hay un leísmo. A ver, ¿qué pasó por acá? Digo, tu tía, si hablo de Elizabeth, la vio llegar a ella. Entonces tendría que haber dicho la vio llegar, porque estoy reemplazando a Elizabeth. Entonces no utilizo le, sino la, porque era un OD. Descartado. C. Ojalá que haya muchas donaciones, John. A ver lo que les decía. Haiga, ¿no? Sería, ¿cómo se escribe de manera correcta? Haya, ¿no? Con Y. Muy bien. Así es, haya. Correcto. Descartada también. Entrégales estos libros a aquellos alumnos. ¿Qué dicen? ¿Correcto? Entrégales. A ver, yo digo entrégales. Este les reemplaza a aquellos alumnos, ¿no? Entonces es el oír. ¿Qué le entrego? Los libros. ¿A quién? A ellos. O sea, les entrego a ellos. Quiere decir que es correcto el reemplazo del objeto indirecto, les, y la estructura de la oración es clara. ¿Cuál era el error en la E? Estaba convencido que volvería el miércoles. Estaba convencido de que volvería el miércoles. Faltó el de, ¿no? Entonces estaba convencido de esto. Entonces se agregaba de delante del que. Entonces la letra D era la respuesta correcta. ¿Acertaron, chicos? Muy bien. Terminamos ahora esta clase con este último tema que corresponde a las funciones ahora del lenguaje, ¿no? En las funciones del lenguaje tenemos 6 funciones del lenguaje. Vamos a ver cuáles son. La primera función es llamada referencial o representativa. También le dicen denotativa. ¿Por qué? Porque esta función va a permitirnos presentar toda información que demos de manera clara, objetiva, sin involucrar nuestros sentimientos o puntos de vista. Simplemente describo tal y como ha sucedido el hecho.
Por eso se relaciona con el referente, es decir, con la realidad. Por ejemplo, al afirmar, el escritor piurano presentó su libro. Estoy informando. El lunes llegaron los turistas al Cusco. O la empresa Apple presentó su nuevo reloj inteligente, ¿no? Entonces, hay una información simplemente objetiva, real, ¿no? Al anunciar esto. Por lo tanto, es denotativo. La función número 2, que es la expresiva, la cual recibe el nombre también de emotiva, recae en el emisor. Se relaciona siempre la función con el elemento de la comunicación, ¿ya? Entonces, es expresiva o emotiva cuando el emisor transmite sus sentimientos, sus ideas, sus opiniones, es decir, su punto de vista. Lo transmite utilizando adjetivos, ¿no? Por ejemplo, pueden aparecer los signos de exclamación muchas veces en esas expresiones, pero en todos los casos es el emisor el que transmite esa efusividad, ¿no? Por ejemplo, estoy feliz por tus grandes logros. No es una simple afirmación, sino hay el uso, por ejemplo, de este adjetivo, donde es el emisor el que transmite ese sentimiento. Me pareció excelente su propuesta. ¿Ven? Hay un adjetivo que califica de una otra manera ese aprecio, ¿no? Y cada vez que eso sucede, recae en esta función. Creo que está bien en el trabajo también, ¿no? Entonces, esas son las dos primeras funciones, ¿ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Ajá, muy bien, coincidimos. A veces los leo a destiempo, pero estoy viendo que sí, que están siguiendo la clase y que están dando opiniones también acertadas. Correcto, chicos. A ver, número 3. La función apelativa o conativa. Esta es una función que recae en el receptor. Recuerden, el receptor es el que recibe, ¿se acuerdan? El mensaje. Pero la función apelativa entonces lo que busca es persuadir, convencer a este receptor de que ejecute aquella orden, aquel pedido que va a dar ese emisor, ¿no? Entonces, por eso dice que intenta persuadir al receptor para que realice una acción por medio de una orden, pedido o alguna pregunta. Por ejemplo, desarrollen los ejercicios de la página 29. Desarrollen. Entonces, hay un pedido, ¿no? Háganlo. Por favor, ayúdame con la tarea de inglés. Entonces, ahí hay un pedido. O alguna pregunta que espera una respuesta inmediata. ¿Dónde realizó su investigación científica? Entonces, espero esa respuesta. Entonces, esa es apelativa, cuando recae en el receptor para que lleve a cabo alguna acción determinada por una orden, algún ruego, ¿no? Un pedido o alguna pregunta directa, ¿no? Como en este caso. Luego está la función llamada estética o poética. En este caso, esta función recae en el mensaje. ¿Por qué? Porque la función estética pretende expresar un mensaje retórico, es decir, donde haya juego de palabras, que se embellezca, ¿no? El sentido figurado del texto. Entonces recae, por ejemplo, en las obras literarias, en prosa, en verso, donde utilizan estas figuras retóricas, ¿no? O llamadas también figuras literarias o recursos estilísticos, ¿no? Tenemos el caso de este poema muy conocido de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Entonces, acá Bécquer, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas, dice, ¿no? Entonces, está escrito en verso, un juego de palabras, dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez con el ala en sus cristales, jugando, llamarán, ¿no? Pero aquellas que el vuelo frenaba, tu hermosura y mi dicha al contemplar. Aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Entonces, es un poema de Bécquer que inmediatamente por la estructura, a través de estos versos, pues forma parte de esta función
llamada estética poética. Los refranes también estarían ubicados en esta función, chicos, ¿sí? Las dos últimas funciones corresponden a la función fática o de contacto. Esta función fática o de contacto recae en el canal. Recuerden que el canal era el medio, ¿se acuerdan? La vía. Entonces, lo que se busca es garantizar que la comunicación no se pierda, se mantenga. Esa es la finalidad. Por eso dice busca iniciar o prolongar la comunicación. También verifica el buen funcionamiento del canal. Por ejemplo, cuando decimos, no, Karen, ¿me escuchas bien? ¿Aló? Cuando iniciamos la clase yo les preguntaba, chicos, ¿me escuchan? Entonces, estamos ante una función fática, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Están allí? ¿No? Entonces, quiero observar si está viendo, pues, o garantizando, ¿no? Que nuestra comunicación sea efectiva. Esa es la intención. Cuando saludan, buenos días, profesora, entonces se espera una respuesta también de los demás, ¿no? 1, 2, 3, probando. Entonces, ¿qué pretendemos en esta función? Pues justamente mantener o verificar que no haya ningún obstáculo, ninguna interferencia en esta comunicación, ¿no? Esa es la intención. Y la última es la función metalingüística, también llamada metaverbal, donde recae en el código. Y recuerden que el código es nuestra lengua, ¿no? En realidad, cualquier lengua que describen bajo los componentes de la gramática, ¿no? Entonces, describe al código, un código lingüístico. Por ejemplo, si yo digo, el quechua es una lengua aglutinante, no es una afirmación cualquiera, podríamos considerarla denotativo, referencial, ¿no? Acá estoy hablando del quechua como sistema lingüístico, ¿no? Y por lo tanto, al decir que es aglutinante es porque hay presencia de morfemas en la estructura de esa palabra. Entonces se destaca por eso, por la presencia de morfemas exactos, ¿no? En, en la palabra. Entonces, apelo a uno de los componentes de la gramática de la lengua, por ejemplo, en este caso del quechua. O cuando decimos que la frase verbal es el núcleo del predicado, igual, ¿no? Estamos viendo la parte sintáctica, la parte importante, ¿no? Que el núcleo que forma parte, la frase verbal, ¿no? Es el soporte del predicado. Tiene como núcleo un verbo, ¿no? Básicamente. El verbo amar es transitivo, otra forma de clasificar a los verbos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a encontrar que será transitivo porque la acción recae sobre algo, ¿no? O sobre algo. Entonces, transita hacia un objeto directo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Estamos ya a 10 minutos más o menos de terminar y aún vamos a resolver las 4 preguntas seleccionadas para esta semana. Antes terminaríamos con este ejercicio de aplicación. A ver, chicos, resolvamos. Que busco las preguntas seleccionadas. Ya. A ver, en el ejercicio número 4. Identifica la función del lenguaje. Vamos escribiendo juntos. Guillermo, envía el informe estadístico final. ¿Qué función sería, chicos? Correcto, muy bien, chicos. Sería apelativa. Correcto, apelativa. Muy bien. Está convenciendo al receptor de que haga eso. El fin de semana entregarán las credenciales. ¿Qué función sería? Ajá, muy bien. Referencial. Correcto. Está simplemente indicando, informando de manera objetiva. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Qué función sería? Recuerden los juegos de palabra. Ajá, poética o estética, ¿no?
Estética o poética. Muy bien. ¿Cuándo serán las elecciones presidenciales? Una pregunta directa, emotiva, seguro. ¿Está transmitiendo esa emoción o está indagando? Y cuando indago, sería apelativa. Así es. Muy bien. Sería apelativa. Así es, Gabriela. Y la última dice, amigos, postergaron la presentación del libro. Amigos, postergaron. Estoy informando. Así es. Es referencial. Muy bien. Correcto. Entonces, revisen, chicos, que esté todo resuelto. A ver, ahora la pregunta 2. En los enunciados, dice, profesor, perdón, terminé los ejercicios. Acá. ¿Qué habría? Terminé los ejercicios. Esa función, ¿cuál sería? Habría una función referencial, ¿no es cierto? Estoy informando. Terminé los ejercicios. Y en el segundo caso dice, me gustaría conocer esa hermosa ciudad. Ahí hay una función emotiva, correcta, Sí, expresiva. disculpe. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería la letra B, ¿no? La que habíamos clasificado. Muy bien. Entonces, chicos, ya hemos, con este ejercicio número 4, terminado Sí, toda disculpe. la teoría. ¿Ok? Ahora, chicos, vamos a resolver las 4 preguntas. ¿Ok? Quiero saber si pueden ustedes, al cambiar a un PDF diferente, observar los ejercicios propuestos. ¿Me confirman, por favor, chicos? Si lo ven o no lo ven. ¿Ven las preguntas? ¿Sí? Ah, ya. Porque cuando Sí, se ve. estábamos en Meet, podíamos cambiar. Ah, perfecto. Qué bueno. Ya, entonces los PDFs varían. Perfecto. Entonces, ya tenemos de las 12 preguntas, se seleccionan 4. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos la pregunta número 2. A ver, vamos a resolver juntos y marcamos nuestra respuesta. Léanlo con calma. Disculpe, profesora. ¿Me escucha? A ver, ya está la segunda pregunta. Vamos a ver, dice, existen diferentes elementos que componen un proceso de comunicación. Estos son el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, el código, el referente y la circunstancia. Tomando en cuenta esta afirmación, en el enunciado, esta mañana me piden que ubique estos elementos. Entonces, a ver, esta mañana ya me da el momento en que está sucediendo. Y esto sería la circunstancia, ¿no es cierto? Que determina el tiempo o el lugar. Entonces puede ser D o E. Ya descarto la demás por el orden. Luego dice, Inés llamó a Sergio. Entonces Inés es la que inicia. Y si inicia, ¿sería quién? El emisor, exacto. Llamó a Sergio. Es decir, se comunica con él. Él va a recibir. Entonces es un receptor. Y luego dice, le dijo que debían exponer el lunes. Le va a decir esto, que debían exponer el lunes. Entonces ese es el mensaje. ¿Qué alternativa estaría en ese orden? ¿La D o la E? Estaba la letra D, ¿no? Miren que solamente por uno de los elementos, emisor referente, puede haber equivocación al dar una respuesta. ¿Ve? Entonces, tengo que ir paso a paso identificando estos elementos. ¿Ok? Entonces, coincidimos, chicos, la letra D.
Número 5. A ver, léanlo. Ya está. A ver qué respuesta han dado. Me dicen la D. Varios. Me dicen D. Ok, vamos a ver. Y hay un grupo significativo que ha dado su respuesta. Dice, el lenguaje humano desempeña diferentes funciones según la intención comunicativa del hablante. Entre ellas, la representativo referencial, que se presenta cuando el hablante informa objetivamente sobre un hecho, ¿no? Hablábamos de una información objetiva y lógica, ¿no? Tomando en cuenta esta afirmación, señale la alternativa donde predomina esta función. Entonces tengo que buscar la función representativo referencial. A ver, tenemos, dime cuándo publicarán las notas. Ahí hay una intención de que dé una respuesta. Apelo. Entonces no era, ¿no es cierto? En casa del herrero, cuchillo de palo. Juego de palabras, esta es una función poética, ¿no? O estética. Los refranes también están dentro de esa función. El precio del gas se elevó en Europa. Ajá, estoy informando que esto ha sucedido. Eva, que es el vocativo, le digo, tu hermano aprobó el examen. Una información, ¿no? Desde ahí. Entonces, también estoy informando que tu hermano aprobó el examen. Quiere decir entonces que 3 y 4, la letra D, correcto, era la respuesta. Muy bien chicos, son unos expertos. Número 6. Penúltima pregunta. A ver, véanlo. A ver, decía. Vamos uniendo de repente con las flechitas, ¿no? Dice, según lo que el hablante desee expresar, se observa que en los enunciados predomina alguna función del lenguaje. Teniendo en cuenta ello, marque la opción en la que se correlaciona correctamente las oraciones con sus respectivas funciones. A ver, dice, Jaime, completa estos formularios. Completa, le está diciendo esto que realice. Entonces, si estoy pidiendo, estoy ordenando, ¿cuál es la función? La función es apelativa, ¿no es cierto? Esa es la intención, de convencerlo, persuadirlo, ordenarlo. Número 2, dice, la vocal I se clasifica como una vocal cerrada, y ese es un aspecto fonológico, ¿no? De la clasificación de las vocales, por la altura. Entonces son cerradas o altas, y esto entonces es un aspecto metalingüístico. 12. 3. Qué alegría que hayas venido hoy. Qué alegría. Expresa los signos de exclamación. Además, me ayudan a indicar esa emoción. Entonces, es emotiva o expresiva. Y la última dice participar en el torneo de karate. Estoy informando y era una referencial. Uniendo de esta manera, la respuesta estaría en la letra C, ¿no? A ver, ¿coincidimos, chicos? ¿Sí? Ya. A ver. Última pregunta, mis 2 últimos minutos antes de su receso, chicos. Pregunta número 11. A ver. ¿Cuál sería?
B me dicen. Ya, van 4. 4, a ver. ¿Alguien más? A ver, dice. El lenguaje humano se manifiesta en la lengua y en el habla. Asimismo, se puede vincular con los términos de idioma y dialecto. Teniendo en cuenta ello, correlacione la columna de las definiciones con los términos que le corresponden y luego marque la secuencia correcta. A ver, una variedad social o regional de una lengua, ¿se acuerdan? Estamos hablando entonces del dialecto, ¿no? Del dialecto. Toda variedad es un dialecto. Hay estándar, obviamente, esa variedad común. Manifestación individual y concreta de la lengua. Como es individual y concreta, estoy señalando al habla. Es concreta, es física, ¿no? Capacidad o facultad del hombre para comunicarse. Esa capacidad innata, facultad lingüística. Y la última, entonces, la lengua oficial, reconocida en términos extralingüísticos, hablamos del idioma. Entonces, uniendo de esa manera, la respuesta estaría en la letra B. Me salió chuequito. A ver, letra B. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado por hoy nuestra clase, esperando entonces que todo haya sido claro, que hayan aprendido un poco más y sigan practicando hasta la próxima semana. ¿Ya, chicos? Los dejo. Un abrazo a todos. Sí, Cuídense disculpe, mucho. profesora. Nos vemos. Chao, chao. Sí, nos vemos. Chao, chicos. Cuídense mucho. ¿Cuál, hija? ¿Cuál te faltó, Jennifer? Poner una diapositiva. ¿Cuál? Antes de que me vaya porque el profesor siguiente estará esperando. ¿Cuál te faltó de las diapositivas? Oh, las dos primeras. A ver, rapidito. Las dos primeras. Las dos primeras eran esta, la primera, la comunicación, la definición, y la siguiente era las clases de ahí. Muy bien. Ahora sí. Ah, ya, la cuarta, ya. Tercera. Ahí está la cuarta. Y la última, la de aquí. Ahora sí, chicos bellos, los dejo hasta la próxima clase. Cuídense.